La OTAN está en pánico total porque los ejercicios militares Zapad han comenzado. Rusia y Bielorrusia, especialmente Rusia, después de las provocaciones que han ocurrido estos días, está lanzando la casa por la ventana. Flotas, fuerza aérea, fuerzas terrestres, drones, todo en una maniobra conjunta en la que literalmente está haciendo que los aviones y que los radares de la OTAN estén en máxima alerta porque el movimiento militar ruso es sorprendente. Para que quede claro, esto es una coordinación militar que ocurre entre Rusia y Bielorrusia, especialmente con motivos de coordinación de defensa de ese flanco del oeste de entre las dos partes. En estas maniobras no son como las maniobras de la OTAN, no están llevando, como uno pensaría, ataques ficticios, kamikazes de corriendo entre las trincheras, entre los campos, gritando hurra a las tropas rusas. Todo lo contrario, porque está ocurriendo una coordinación sin precedentes y encima están utilizando tácticas de la guerra moderna que ni siquiera la OTAN tiene en sus libros de momento, porque literalmente están utilizando tácticas que han implementado en la guerra de Ucrania. Por poner ejemplos, los tanquistas están operando con camuflaje completo y están entrenando para que tienen que disparar y suprimir posiciones a larga distancia con 3 minutos de ventana de oportunidades, no porque los va a atacar la artillería, sino porque un enjambre de drones puede detectar su posición y literalmente causar, como ustedes saben, ataques repetidos contra el mismo vehículo. Como parte del ejercicio estratégico conjunto Zapad 2025, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa y República de Bielorrusia, las unidades de tanques practicaron tiros de distancia desde posiciones protegidas. Tras recibir la orden de avance, los militares cargaron la munición y se desplegaron en posiciones preparadas. En la misión de entrenamiento de combate, las tripulaciones de tanques T-72B3M atacaron unidades de enemigos simulados que maniobraban en convoys y realizaban disparos a los objetivos mientras se desplegaban en órdenes de combate. El control de objetivos y el ajuste de fuego fueron realizados por unidades de vehículos aéreos no tripulados. El daño por fuego exitoso fue confirmado por su ayuda. Y Bielorrusia y Rusia están entrenando todas sus operaciones ya en este concepto, ya no en conceptos de asaltos masivos con vehículos mecanizados a través de una posición. No. Que quede claro, sí que ha habido movimientos de infantería y vehículos, pero los principales entrenamientos están siendo dedicados incluso en compartir y expandir la experiencia militar entre todas las fuerzas armadas de Bielorrusia y Rusia. Y lo más preocupante para la OTAN ha sido el movimiento en el Mar del Norte. Las fuerzas de la Flota del Norte desplegadas en zonas marinas cercanas a la costa en alta mar. Como parte del ejercicio estratégico conjunto Zapad 2025, lanzado hoy, las fuerzas de la Flota del Norte comenzaron el despliegue de zonas marítimas cercanas a la costa y el alta mar. Los dragaminas y las fuerzas de cazadores de flotillas de cola o Flotilla del Norte, comenzaron a realizar tareas en las zonas marítimas cercanas a la costa. Un grupo de acciones de superficie compuesto por un crucero de misiles y una fragata de la Flota del Norte, así como submarinos de diversas clases y tipos, en el mar de Barents. En la zona marina de grupos combinados de las fuerzas en el área de responsabilidades, así como el uso complejo de armas y equipos militares de alta precisión, avanzados y modernos. Las fuerzas de la Flota del Norte operan en la zona marítima ártica, donde están estas tareas siendo realizadas de forma periódica y el día de hoy puestas en práctica. Porque la Federación Rusa incluso ha desplegado submarinos nucleares, los cuales están literalmente practicando objetivos que, como ustedes entenderán, según las últimas provocaciones, la OTAN incluso citando el artículo 4 con Polonia, y ya a poco de citar el artículo 5, como preguntaban algunos, si la gente está dispuesta a ir a la guerra en Europa. Pues los rusos han dejado claro de que si quieren ir a la guerra y que quieren combatir en Europa, tienen que recordar una cosa importante, porque todos hablan de ir a la guerra y de grandes ejércitos marchando por Europa, especialmente a Europa del Este, pero nadie habla de las armas nucleares, especialmente de los submarinos nucleares y de las capacidades de las flotas rusas, que aunque las flotas de superficie rusas, como destructores, cruceros y portamisiles, pueden ser atacados y enganchados por flotas de la OTAN y por aviones, como ustedes entenderán, de la OTAN, los submarinos es un tema mucho más complicado, y es más, es una de las principales partes de la triada nuclear rusa, y un ejército que se encuentra en un combate en el que supuestamente, pues como ustedes ya saben y han comentado otros medios, están perdiendo, como algunos comentan, como Joe Biden lo comentaba. Pues aún así Rusia literalmente está poniendo una de las maniobras militares más grandes de este año, por no decir de los últimos años, y que literalmente está haciendo que la OTAN esté en pánico total. Estas son algunas de las imágenes que nos han dejado literalmente las maniobras el primer día, porque van a ser múltiples días, y este es el primer día de estas maniobras, y las imágenes de por sí pues representan mucho y hablan demasiado de las capacidades de Rusia. Como ustedes saben, la OTAN, especialmente los polacos, habrían movilizado a 40.000 soldados a la frontera entre Rusia y Bielorrusia, con el propósito de contener estas maniobras, porque según la OTAN, esta maniobra era una distracción para invadir a la OTAN, a países de la OTAN como tal, especialmente a Polonia.
Pero como pueden ver, pues aparentaría que la maniobra es una maniobra disuasiva y para recordar a aquellos enemigos de Europa del Oeste, bueno, aquellos enemigos de la OTAN, para ser más claros, de que, oye, y sobre todo sin tomar en cuenta las realidades de las fuerzas armadas de las dos partes. Como dijo Peskov, Rusia no va a dar más comentarios sobre lo que ha pasado en Polonia. Rusia no se va a meter en estos juegos políticos de teatros, humos y espejos. Rusia literalmente lo único que ha hecho, como dijo el Kremlin, es no dar comentarios más sobre el tema y simplemente presentar hechos, simplemente demostrar lo que se viene. Si quieren jugar con esa narrativa y si quieren presionar hasta el último instante en el que literalmente la única solución sea el campo de batalla. Que esperemos que no sea esa solución, obviamente, pero aparentaría que cada vez nos acercamos a un escenario cada vez más catastrófico. ¿Tú conocías sobre estos ejercicios? ¿Piensas que las preocupaciones de la OTAN son serias? ¿Y qué crees que va a declarar la OTAN después de ver en sus radares tal maniobra? Este canal es un canal independiente. Este canal está patrocinado por ustedes con sus compras en la tienda del canal Trenches Floorings. Link en la descripción. Más de 70 diseños en diseños únicos dedicados para las temáticas que hemos tratado durante todos estos años. No se lo pierdan. Envíos a casi todas partes del mundo y la última moda solo aquí en Trenches Floorings. Gracias por su apoyo.